Durante mis años de instituto, había una compañera de clase de familia humilde que siempre esperaba a que el comedor estuviera casi vacío para atreverse a ir a comprar su comida. Yo pagaba su almuerzo en secreto, sin decírselo nunca. 10 años después, reencontrarme con ella fue algo que me hizo derramar lágrimas. La juventud de cada uno suele estar ligada a los recuerdos más brillantes de la stanti, escuela, a las travesuras despreocupadas y a esos primeros amores puros, inocentes. Pero para mí, cuando miro hacia atrás a esos años de adolescencia llenos de sol y viento, la imagen que se graba más profundamente en mi mente no son los diplomas de honor ni las tardes de ocio en las cafeterías con mis amigos más cercanos. Mi memoria siempre se detiene en la figura pequeña, silenciosa, melancólica de Elena. Aquella compañera de clase llevaba una camisa del uniforme escolar que el tiempo había amarillado. En mi clase de aquellos días, la mayoría eran hijos de familias acomodadas o funcionarios del Estado, por lo que nuestro estilo de vida era muy despreocupado. La ropa siempre estaba blanca, inmaculada, perfectamente o planchada, y el calzado cambiaba según la temporada. Incluso había quienes llevaban teléfonos móviles a escondidas, aunque el instituto lo prohibía. En medio de un colectivo tan bullicioso y colorido, Elena aparecía como una nota discordante, una pieza del rompecabezas con el tono grisáceo de la pobreza que cualquiera podía reconocer fácilmente al mirarla. Empecé a fijarme en Elena desde las primeras semanas del primer curso de bachillerato. Su sitio siempre era el último pupitre, escondido en una esquina del aula cerca de la ventana que daba a un descampado lleno de malas hierbas, detrás del instituto. Elena hablaba muy poco. Parecía que en toda una mañana de clases solo abría la boca cuando el profesor la llamaba a la pizarra para recitar la lección. Su figura era delgada, su piel estaba tostada por el sol y el viento, no blanca, y suave como la de otras chicas de la clase. Lo que más llamaba la atención era el uniforme de Elena, la camisa blanca reglamentaria del instituto. Al ponérsela, Elena lucía un color hueso apagado, prueba de que había sido usada una y otra vez, año tras año. O quizás era ropa usada heredada de alumnos anteriores. El cuello de la camisa estaba desgastado y había lugares donde las fibras de la tela, a punto de rasgarse, habían sido cosidas para ocultarlas con puntadas, torpes pero extremadamente cuidadosas. El pantalón azul marino de Elena también le quedaba corto por encima de los tobillos, descolorido en las rodillas, dejando ver unas sandalias de verano con las suelas gastadas. A esa edad en la que las chicas empiezan a presumir, a prestar atención a las miradas de los demás, la carencia expuesta en esa ropa debía ser un complejo enorme que pesaba sobre los hombros delgados de aquella estudiante de 16 años. Sin embargo, lo que me preocupaba no era la pobreza de Elena, sino el orgullo altísimo que se escondía tras sus ojos, que siempre evitaban a la gente. Elena nunca se quejaba y nunca se hacía la víctima para recibir la ayuda de amigos o profesores. En cada recreo, cuando los estudiantes salían al patio como un enjambre de abejas para comprar bocadillos, refrescos o jugar al fútbol, Elena se encogía en su rincón habitual. A menudo apoyaba la cabeza en el pupitre, fingiendo dormir, o sacaba libros de texto viejos y con las esquinas dobladas para leer absorta y evitar las invitaciones. Hubo algunas veces en que las delegadas de clase, con buena intención, le llevaron dulces para compartir con Elena. Ella siempre sonreía débilmente, negando ligeramente con la cabeza, rechazándolos con la excusa de que acababa de comer o que no le gustaba el dulce. Esa sonrisa era forzada y contenía una profunda actitud defensiva. Elena construyó a su alrededor una muralla invisible pero sólida, aislándose de la lástima del mundo que la rodeaba. Temía las miradas de compasión, temía las preguntas, aunque fueran las más sinceras. Porque para aquellos que viven en la cortale precariedad, la compasión de la gente a veces puede ser tan afilada como un cuchillo que corta el amor propio, ya de por sí frágil, que poseen. Yo me sentaba en la fila central,
a unos pupitres de distancia de Elena, por lo que frecuentemente observaba los pequeños gestos de mi compañera. Veía cómo Elena tragaba saliva disimuladamente cuando el aroma del bocadillo de chorizo del chico del pupitre de delante le llegaba. Veía sus manos callosas, con rasguños a veces sangrantes, alisando cuidadosamente cada página de los cuadernos forrados con papel de periódico viejo. Sabía que Elena tenía que ayudar a su familia con trabajos duros fuera del horario escolar, porque sus ojos siempre tenían ojeras por falta de sueño. Los niños que crecimos entre algodones, como nosotros en aquellos días, solíamos pensar que la mayor tristeza era sacar una mala nota o ser regañados por nuestros padres por jugar demasiado. Pero, mirando la espalda delgada de Elena en aquella camisa desgastada, empecé a darme cuenta vagamente de que la vida allá afuera tenía innumerables preocupaciones amargas sobre el sustento diario que agotaban las fuerzas de las personas cada día. La curiosidad inicial en mí se convirtió gradualmente en una mezcla de compasión y admiración. Quería hacerme amigo de Elena, quería encontrar la manera de cruzar ese muro defensivo, pero también temía que la torpeza de un chico adolescente pudiera herir sin querer el alma de ella, que ya había sufrido demasiadas heridas, y entonces, una tarde solitaria, una casualidad me ayudó a tocar el fondo de las dificultades que mi pequeña compañera de clase soportaba a diario. Se reveló un secreto doloroso en un rincón del comedor escolar. Caía la tarde y el patio del instituto estaba desierto, solo quedaban unos pocos rayos de sol pálido, filtrándose a través de las hojas de los árboles. Ese día le tocaba a mi grupo hacer la limpieza, pero mis compañeros pusieron la excusa de que tenían que ir a clases particulares, así que me endosaron todo el trabajo. Me afané en barrer, limpiar la pizarra y organizar los pupitres y las sillas. Pasó mucho tiempo después de que sonara el timbre final hasta que terminé el trabajo. Tenía el estómago vacío y la garganta seca por el polvo de tiza. Me colgué rápidamente la mochila al hombro y bajé hacia el comedor del instituto para comprar una botella de agua fría y algún bollo para comer algo antes de volver a casa en bicicleta. A estas horas, los estudiantes ya se habían ido casi todos. El área del comedor, habitualmente ruidosa y animada, ahora estaba sumida. En una atmósfera silenciosa, solo resonaba el ruido de los platos y cubiertos que el personal de cocina estaba limpiando. Caminé con pasos ligeros por el pasillo de baldosas en penumbra, con la intención de comprar e irme, pero justo al pasar el recodo, donde unas bugambillas ocultaban la vista, mis pies se clavaron en el sitio. No muy lejos, en una mesa de plástico situada en el rincón más apartado del comedor, Elena estaba sentada comiendo sola. La escena ante mis ojos hizo que mi corazón se sintiera como si alguien lo estuviera apretando, provocando una sensación dolorosa que recorrió mi espalda. Me escondí detrás de una columna de cemento, conteniendo la respiración para observar a mi compañera de clase. Elena estaba sentada encogida en la silla de plástico azul, con una postura encogida como un pajarillo perdido. Sobre la mesa había una bandeja de comida de acero inoxidable vieja, pero lo que había dentro fue lo que me impactó. No era un menú normal con carne o pescado como los que solíamos comer los estudiantes. La bandeja de Elena solo tenía una porción de arroz blanco amontonado, y el resto era un poco de verdura hervida que ya había amarillado por el tiempo, absolutamente sin ningún trozo de carne ni pescado. Elena usaba cuidadosamente una cuchara de metal para echar un poco de salsa de tomate frito barata sobre arroz blanco, mezclándolo para que los granos tomaran color antes de empezar a comer. Comía muy despacio, masticando cada bocado meticulosamente como si estuviera disfrutando de un manjar. Pero yo sabía que era una forma de engañar al estómago para que el hambre fuera menos acuciante cuando no había comida con muchos nutrientes. Me quedé clavado en la sombra. Mis oídos parecían seguir escuchando el tintineo de la cuchara de metal golpeando el fondo de la bandeja. Resulta que esta era la razón por la que cada mediodía Elena siempre salía apresuradamente de clase, pero nunca aparecía en el comedor a la hora punta. No
iba a casa ni traía comida en un tupper. Elena siempre se escondía en algún rincón de la biblioteca o bajo los árboles detrás del instituto, esperando pacientemente hasta que sonaba el timbre para las clases de la tarde o esperando hasta que, muy tarde, los estudiantes se hubieran ido para atreverse a bajar. Aquí, mi pequeña compañera estaba intentando usar la soledad del espacio para ocultar su pobreza, ocultar la mísera comida de 2 euros que solo consistía en arroz y verdura hervida. 2 euros para mí y para muchos de mis compañeros de clase solo equivalían a un refresco comprado apresuradamente frente a la puerta del instituto, o a veces era dinero que se caía en el cajón y que ni nos molestábamos en recoger. Pero para Elena, 2 euros eran todo un ahorro, un cálculo minucioso para poder mantener sus estudios y no desfallecer de hambre. En medio de las agotadoras horas de clase, vi a Elena coger cuidadosamente el último trozo de verdura para llevárselo a la boca y luego usar la cuchara para rebañar los granos de arroz que quedaban pegados en la bandeja, sin dejar ni uno solo. Esa acción ahorrativa irradiaba un respeto absoluto por la comida, por el esfuerzo laboral que quizás sus padres en casa habían tenido que cambiar por gotas de sudor salado. Después de comer, Elena llevó pausadamente la bandeja al fregadero. Saludó educadamente con la cabeza a la empleada de la cocina y salió cabizbaja por la puerta del instituto con su vieja mochila de tela. La figura tambaleante de Elena, proyectando una larga sombra en el patio del instituto bajo la luz del atardecer, me obsesionó durante todo el camino en bicicleta de regreso a casa. Esa noche, sentado frente a la mesa familiar llena de carne y pescado caliente, de repente sentí un nudo en la garganta. La imagen de la comida de arroz blanco con salsa de tomate de Elena seguía apareciendo vívidamente en mi mente. Me pregunté, ¿cuánto coraje había tenido que usar una chica pequeña con un orgullo tan alto para superar estos días de miseria? Decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme mirando cómo mi compañera de clase pasaba hambre, pero también me topé con una gran barrera. Si le daba dinero directamente o le compraba comida a Elena, con su carácter orgulloso, seguramente lo rechazaría rotundamente, incluso se sentiría insultada y se alejaría aún más de mí. El problema era cómo ayudar a Elena a tener una comida completa con carne o pescado, pero sin herir esa alma frágil y llena de complejos. Y en el silencio de la noche, comencé a fraguar un plan que requería la ayuda de una tercera persona para convertir la preocupación sincera en algo lo más natural posible. A la mañana siguiente, el frío dulce de la mañana no disminuyó en nada mi preocupación por la imagen de la austera bandeja de comida y de Elena la noche anterior. Sentado en clase, mis ojos miraban de vez en cuando hacia el último pupitre en el rincón de la clase donde mi compañera seguía, absorta con los números en su viejo cuaderno. Entendí que el orgullo de Elena era tan grande como una fortaleza sólida. Cualquier caridad o compasión evidente la haría derrumbarse y retraerse en su caparazón. Si quería ayudar a mi amiga, no podía acercarme abiertamente y darle dinero o una comida completa, sino que tenía que encontrar una manera muy sutil para que ella pensara que era una suerte casual o un favor de las circunstancias. Después de la hora del recreo, cuando mis compañeros salieron al patio a jugar, decidí ir directamente al área del comedor. Allí estaba Javier, un joven amable que acababa de cumplir 20 años y que llevaba unos meses trabajando como empleado encargado de cobrar con la tarjeta electrónica. Javier tenía más o menos la edad de mi hermano mayor, tenía un carácter alegre, siempre sonreía, sentía mucho cariño por los estudiantes pobres. Me quedé merodeando, esperando hasta que los profesores y estudiantes que compraban se hubieran dispersado y solo quedara Javier limpiando la barra. Respiré hondo. Me acerqué al mostrador, puse la mano sobre el cristal y lo llamé, en voz baja por su nombre. Javier levantó la cabeza, con la sonrisa fresca, habitual en sus labios. Sus ojos brillantes me miraron con amabilidad, curiosidad, preguntando si necesitaba comprar alguna bebida o si había olvidado algo.
Acerqué una silla y me senté frente a Javier. Miré alrededor una vez para asegurarme de que nadie escuchara, y luego le conté la historia de Elena con todo detalle. No oculté nada, desde la imagen de la bandeja de comida con solo arroz blanco, verdura hervida con salsa la noche anterior, hasta el complejo de inferioridad y el orgullo altísimo de aquella pobre compañera. Al escuchar esto, el rostro sonriente de Javier de repente se puso serio. Su mirada se dirigió hacia las filas de mesas vacías de los estudiantes, a lo lejos con una profunda empatía. Javier suspiró, se rascó la cabeza y dijo: «Esta vida a veces es demasiado amarga. Los hijos de los pobres siempre tienen que llevar la carga de la indignidad sobre sus hombros para sobrevivir día a día». Agarré la mano de Javier, rogándole que colaborara conmigo para llevar a cabo una pequeña obra de teatro, cada vez que llegara la hora del almuerzo. El plan era muy simple, pero requería una gran sutileza para que Elena no sospechara nada. Todos los días, cuando Elena hiciera cola para comprar su comida de 2 euros, entregara su tarjeta para pagar, Javier fingiría que la máquina fallaba, golpearía un par de veces y diría que el sistema estaba estropeado. En ese momento, yo estaría justo detrás. Daría un paso adelante con naturalidad para pasar mi tarjeta y pagar la comida de ambos. Y luego apresuraría a Elena para que cogiera la bandeja y nos fuéramos rápido antes de que terminara el recreo. Al escuchar el plan, Javier dudó un momento, frunció el ceño, sopesando las normas del instituto, pero luego, al ver mi mirada suplicante, asintió con una sonrisa cálida. Ese consenso encendió en mi corazón una gran esperanza de que, a partir de ahora, Elena tendría comidas completas con carne y pescado para alimentar su sueño de ir a la escuela sin que su orgullo fuera herido. Ese mediodía, justo cuando sonó el timbre que anunciaba la hora del almuerzo, los estudiantes salieron en tropel de las clases. Recogí lentamente mis libros, miré hacia el rincón de la clase y vi a Elena levantarse cabizbaja, caminando rápidamente hacia la puerta, con su habitual mochila de tela desgastada. Me apresuré a seguirla, manteniendo una distancia suficiente para que mi compañera no descubriera que la estaba siguiendo. Cuando entré al comedor, Elena ya estaba al final de la cola esperando para comprar el menú económico. El ambiente en el comedor estaba inundado del olor a comida de los platos guisados que humeaban, lo que me hizo sentir aún más lástima al pensar en la escena de Elena atreviéndose solo a elegir la porción de arroz blanco y verdura hervida. Cuando llegó el turno de Elena, la compañera colocó tímidamente la bandeja de comida sobre el mostrador de cristal y con mano temblorosa sacó la fina tarjeta de estudiante de plástico para dársela al empleado, de pie justo detrás de Elena. Mi corazón latía con fuerza como si quisiera salirse del pecho. El sudor perlaba mi frente, aunque el clima no era sofocante. Le hice una señal con la mirada a Javier y el joven empleado entendió de inmediato, comenzando a actuar en la obra que habíamos acordado de antemano con una cara totalmente inexpresiva. Javier tomó la tarjeta de Elena y la pasó por la ranura. La pantalla parpadeó un par de veces y luego se quedó en negro, acompañado de un pitido intermitente y estridente. Javier frunció el ceño, hizo un mohín y exclamó: «Este lector de tarjetas últimamente falla tanto que va a arruinar el trabajo. El sistema ha vuelto a perder la conexión». Al escuchar el extraño sonido de la máquina y la queja de Javier, Elena se sobresaltó y retiró la mano. Su rostro moreno de repente palideció de preocupación. La compañera levantó sus ojos llenos de aprensión para mirar a Javier y preguntó, tartamudeando, si su tarjeta estaba rota y que si no podía pasarla, ¿qué debía hacer? Porque no llevaba dinero en efectivo. La cara de pánico de Elena en ese momento hizo que me doliera el corazón, una compasión que me retorció las entrañas. Justo cuando Elena se preparaba para inclinar la cabeza y pedir permiso para devolver la bandeja de comida, porque no podía pagar, di un paso adelante con total naturalidad, le di una suave palmada en el hombro a mi compañera y dije riendo: «Seguro que este trasto nos vuelve a molestar a
todos. Sin dejar que Elena tuviera tiempo de negarse o preguntar, saqué mi propia tarjeta y la pasé rápidamente por la máquina. De paso, le dije a Javier que cobrara las 2 comidas de una vez para ir rápido, que se acababa la hora del almuerzo. La máquina emitió un pitido verde anunciando que la transacción se había realizado con éxito. Javier asintió con aire de resignación y nos metió prisa para que cogiéramos las bandejas y buscáramos sitio. Elena se quedó atónita un segundo, mirándome con una mirada compleja, una mezcla de escepticismo y desconcierto total. Sus labios estaban apretados como si quisiera decir algo, pero se contuvo. No me atreví a mirar mucho tiempo a los ojos de Elena. Cogí rápidamente mi bandeja de comida y apremié a mi compañera para que fuera hacia una mesa vacía cerca de la ventana. En mi interior rezaba para que la primera obra de teatro hubiera salido bien y pasara en paz. El juego de camuflaje que Javier y yo habíamos planeado comenzó a desarrollarse regularmente como un latido natural de la vida escolar. Cada día, a la hora habitual, cuando terminaba de sonar el timbre del mediodía, yo seguía silenciosamente a Elena al comedor, observaba en silencio cómo la compañera elegía el menú pobre de 2 euros y luego esperaba pacientemente en la cola. En el momento en que la fina tarjeta de plástico de Elena tocaba la ranura del lector, mi corazón se encogía ligeramente por una mezcla de nerviosismo. Y luego la pantalla parpadeaba, el pitido intermitente sonaba. Junto con la cara de mueca impotente de Javier, se convirtió en un sonido familiar, una pequeña obra de teatro que se representaba una y otra vez con penetración increíble. Javier golpeaba suavemente un par de veces el cristal y decía con voz quejumbrosa: «Este trasto vuelve a hacer de las suyas con el error del sistema», haciendo que Elena palideciera de vergüenza porque no tenía dinero en efectivo en el bolsillo. Entonces yo aparecía en el momento justo, le daba una suave palmada en el hombro. A Elena reía y decía que esta máquina era experta en ponérselo difícil a todos y luego pasaba rápidamente mi tarjeta para pagar la comida de ambos. Al principio, Elena se mostraba muy confundida y aprensiva. Tartamudeaba, rechazándolo. Sus ojos me miraban con escrutinio y sospecha, como si intentara leer si detrás de esa ayuda desinteresada se escondía alguna lástima. Sin embargo, ante mi cara de póker tan natural, combinada con la actitud alegre, entusiasta y un poco humorística de Javier, el sólido muro defensivo de Elena se fue erosionando con el tiempo. Javier era un joven con don de gentes. Cada vez que nos veía llegar al mostrador, saludaba riendo, y a veces incluso le ponía a Elena a propósito unos trozos extra de lomo adobado o un par de croquetas caseras, diciendo que hoy la cocina había hecho de más y que era una promoción para clientes habituales. La habilidad y sutileza del joven empleado disolvieron por completo el complejo e inferioridad en el corazón de la pobre estudiante. Poco a poco, Elena ya no agachaba la cabeza tímidamente cada vez que la máquina de tarjetas daba error. La compañera empezó a relajar sus hombros delgados, sonriendo levemente y dando las gracias en voz baja, pero sincera tanto a mí como a Javier. El pequeño rincón del comedor, con unas pocas mesas y sillas de plástico, descolorida, se convirtió de repente en un espacio especial donde 3 personas, de mundos diferentes, encontraban una cálida sintonía a través de cada almuerzo apresurado. Había días en los que el calor sofocante del verano español parecía querer agotar las fuerzas de la gente. Pero con solo sentarnos juntos en esa mesa del rincón apartado, escuchando a Javier contar un par de chistes tontos, o discutiendo con Elena sobre un problema de matemáticas difícil que no habíamos resuelto en clase, todo el cansancio y las dificultades parecían desvanecerse. Mi preocupación silenciosa había sido recibida de la manera más suave, transformando las bandejas de comida austera de los viejos tiempos en comidas llenas de nutrientes y risas. Los 45 minutos de descanso del mediodía pasaban en una paz extraña, formando un ancla firme que sujetaba el alma frágil de Elena en medio de las tormentas de la vida.
y al mismo tiempo grababa en mi mente la imagen de una amistad hermosa y pura hasta el final de la inocente época escolar. El tiempo pasó rápido como un parpadeo, y pronto las flores de los almendros comenzaron a brotar en el patio del instituto, anunciando que se acercaba otra temporada de despedidas. El ambiente escolar en los últimos días del último curso siempre estaba inmerso en una mezcla de emociones indescriptible. Había tanto el júbilo de esperar el día de volar alto como la tristeza nostálgica de quienes estaban a punto de dejar el segundo hogar al que habían estado apegados durante 3 años. Los anuarios pasaban de mano en mano, con líneas escritas apresuradamente con letra cuidada, los abrazos apretados y ahogados después de la hora de salida, y también las lágrimas que rodaban por las mejillas de las chicas en la solemne ceremonia de graduación. En ese escenario bullicioso y lleno de lágrimas, Elena seguía manteniendo su habitual aire reservado, pero sus ojos parecían haber perdido esa frialdad distante de los primeros días que pisó el instituto. Gracias a las comidas diarias en el rincón del comedor, gracias a la compañía silenciosa mía y de Javier, Elena se había vuelto más fuerte, más abierta y se enfrentaba con confianza a la vida inmensa que había ahí fuera. La mañana de la ceremonia de graduación, mientras yo estaba de pie bajo un viejo olivo buscando la figura familiar, Elena se acercó a mí, sosteniendo en la mano un pequeño cuaderno cuidadosamente envuelto en plástico transparente. Su rostro, moreno, estaba sonrosado bajo el sol deslumbrante del verano. Sus labios estaban apretados por la emoción antes de pronunciar las palabras de despedida. Elena me dio el cuaderno. Su voz ahogada resonó entre el canto de las cigarras por todo el patio del instituto. Este es un pequeño regalo que he hecho yo misma para agradeceros a ti y a Javier todo este tiempo. Sostuve el cuaderno en mi mano, pasando cada página blanca escrita con letra, cuidada con deseos sinceros desde el fondo de su corazón, y una emoción indescriptible surgió en mí. Elena dijo que sabía de sobra que la máquina de tarjetas de Javier nunca había estado rota. Entendía toda la sutileza y la bondad que le habíamos dedicado, pero eligió callar para recibirla, porque sabía que era la sinceridad más pura, el respeto por su dignidad protegido de la manera más completa. Al escuchar esas confesiones ahogadas, se me hizo un nudo en la garganta. No pude pronunciar ninguna palabra más que un fuerte asentimiento para ocultar las lágrimas que estaban a punto de brotar. Después de la ceremonia de ese día, los 3 nos hicimos una foto de recuerdo justo frente a la puerta del comedor del instituto, donde estaba la sonrisa radiante de Javier, los ojos llorosos de Elena y la timidez de una juventud llena de entusiasmo. Pero toda fiesta llega a su fin. La corriente de la vida, con las preocupaciones por el sustento, nos empujó. Ahora, después de que el timbre de la escuela se cerrara, cada uno fue arrastrado en una dirección completamente diferente. Elena se apresuró a entrar en la vida laboral para pagar su sueño de una universidad lejana. Yo luchaba por encontrar mi propio camino para mi futuro, y Javier seguía aferrado al viejo instituto con su trabajo habitual en la pequeña esquina del comedor. Los 3 perdimos completamente el contacto desde entonces, sumergidos en el mar de gente de la gran ciudad, llevando los recuerdos más hermosos de una juventud vibrante y dejándolos en el pasado lejano. El tiempo pasó, arrastrando consigo tantos recuerdos de la inocente época escolar al reino brumoso del pasado, dejando atrás las encrucijadas de la vida en las que cada uno se vio obligado a aventurarse. Después de dejar el instituto, la corriente de la vida me empujó a enfrentar los duros desafíos de ganarme la vida, donde ya no había lugar para los sueños o esos sentimientos escolares puros de antaño. Para ayudar a mi familia y ser independiente para el futuro, no elegí el camino de la universidad como muchos amigos de mi edad, sino que decidí aprender el oficio de la confección, un trabajo que requiere meticulosidad, paciencia y ser trabajador. Los primeros años de iniciar mi carrera fueron una larga serie de días de lucha, sudor y lágrimas de impotencia tragadas. Trabajé en muchos talleres de costura, grandes y pequeños en la ciudad, desde la posición de aprendiz cortando hilos
hasta que dominé el oficio y abrigué la ambición de abrir mi propio negocio. Con el apoyo ahorrado de mi familia y un préstamo con intereses altos de parientes y amigos, finalmente logré establecer un pequeño taller de confección situado en lo profundo de un callejón fangoso en un polígono industrial de las afueras. Mi taller era en realidad solo una nave de unos 150 metros cuadrados, con un techo de chapa bajo que absorbía el calor sofocante del clima español, como un horno. Dentro de esa habitación estrecha había unas pocas máquinas de coser industriales viejas que emitían chirridos ensordecedores cada vez que funcionaban a plena potencia. Todos los días, desde el amanecer, cuando la niebla de la noche aún no se había disipado, hasta bien entrada la noche, cuando la ciudad ya estaba iluminada. Ese pequeño espacio siempre estaba lleno del rugido de los motores y el crujido de las telas. Mi vida, desde que me convertí en dueño del taller, de repente se volvió mucho más sofocante y estresante. No, solo era quien inspeccionaba directamente cada puntada, recibía las muestras de los grandes comerciantes, sino que también tenía que luchar para conseguir cada rollo de tela, cada botón, y al mismo tiempo cargar sobre mis hombros la responsabilidad del sustento de varias decenas de personas que esperaban el cuarto salario a fin de mes. Los trabajadores que trabajaban en el taller eran en su mayoría mano de obra pobre, mujeres de pueblo que venían a la ciudad a ganarse la vida cosiendo, o jóvenes de provincias trabajadores y sufridos. La presión que pesaba sobre mis hombros me hizo envejecer antes de tiempo. Había noches en las que no podía pegar ojo pensando en la fecha límite para pagar los intereses del banco, el alquiler del local y el dinero de los materiales que se acercaba. Aunque las dificultades se acumulaban, en mi interior siempre me decía a mí mismo que tenía que intentar aguantar para no defraudar a los trabajadores que habían confiado en seguirme. Comía y dormía en el mismo taller. Mi rincón de trabajo era también mi lugar de descanso provisional en una vieja cama plegable, junto a un montón de retales. Cada almuerzo, apresurado con los compañeros trabajadores con una olla de guiso, modesto, me hacía comprender más profundamente las dificultades de la clase trabajadora en la base de la sociedad, recordándome la imagen de Elena en el pasado y su comida de 2 euros en el rincón del comedor escolar. Sin embargo, justo cuando estaba luchando por dirigir el pequeño barco a través de los rápidos de la vida, una verdadera tormenta comenzó a gestarse silenciosamente, trayendo consigo una fuerza destructiva que podría derrumbar todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante tanto tiempo. La vida nunca es tranquila, pero la gente sigue deseándolo. Detrás del rugido constante de las máquinas de coser cada día, había un abismo negro esperando tragarse mi futuro, convirtiendo los esfuerzos de tanto tiempo en cenizas en una pasecua noche de tormenta. La vida no es inherentemente tranquila como las páginas de los libros de sueños de la época escolar, y las tormentas suelen llegar cuando la gente está menos a la defensiva. Mi taller de confección, después de tantos meses de lucha y ahorro, finalmente comenzaba a entrar en una rutina estable. El número de pedidos de los pequeños intermediarios comenzó a ser más regular. Las viejas máquinas de coser industriales rugían día y noche, ese sonido laborioso pero lleno de esperanza de un futuro más próspero. Había soñado con el día de pagar todos los préstamos de los parientes, soñado con ampliar el taller para contratar a más mano de obra pobre. Pero el destino parece disfrutar poniendo a prueba la resistencia humana con las caídas más dolorosas. A finales de ese mes, cuando el plazo para el pago de los materiales y el período de pago de salarios a los trabajadores se acercaban, una noticia terrible cayó como un rayo, destrozando todos los esfuerzos y esperanzas que había cultivado con tanto esfuerzo. Ese día era una tarde bochornosa. El cielo de la ciudad española se cubrió de repente con una gran tormenta con nubes negras que llegaban desde el horizonte. Estaba ocupado revisando los rollos de tela de sarga que acababan de ser entregados al taller cuando el teléfono en mi bolsillo sonó repetidamente con timbres urgentes. Al otro lado de la línea estaba la voz aterrorizada y temblorosa de Paco, el
gerente del almacén. Y al mismo tiempo, el mayor intermediario que había negociado con mi taller durante el último medio año. Paco, jadeando, dio la terrible noticia de que el director de la empresa intermediaria, el tipo que se estaba quedando con una cantidad de dinero de nuestros productos por valor de decenas de miles de euros para un pedido de uniformes escolares para la vuelta al cole, había desaparecido la noche anterior. Toda su oficina de representación había sido precintada, los carteles retirados, los teléfonos dados de baja y nadie podía contactarlo. Esa enorme suma de dinero incluía todos los ahorros de mi familia, dinero prestado, externamente con intereses usureros, y también el depósito de materiales que tuve que firmar a largo plazo. Al escuchar esas palabras, mis oídos zumbaron, todo a mi alrededor parecía derrumbarse bajo mis pies. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo de cemento frío, emitiendo un sonido seco y ensordecedor. Me quedé petrificado, el pecho se me apretó. No podía respirar. Sentía como si una mano invisible me estuviera apretando la garganta. Decenas de miles de euros, una cifra enorme para un pequeño taller de confección que acababa de empezar en el mundo empresarial. Ese dinero no era solo mi sudor y mis lágrimas, sino también la confianza de tantos familiares que habían reunido cada céntimo de sus ahorros para prestármelo. Si no podía recuperar esa cantidad, mi taller entraría inmediatamente en bancarrota, sin capacidad para rotar el capital. Y lo peor de todo era, ¿qué usaría para pagar los salarios de las decenas de personas que esperaban cada céntimo de su sueldo a fin de mes para cubrir las necesidades básicas de sus familias? La tormenta afuera comenzó a descargar gotas de lluvia pesadas sobre el techo de chapa, creando un sonido ensordecedor, caótico, como el rugido de una bestia salvaje. En el pequeño taller, el sonido de las máquinas de coser se había detenido en algún momento, reemplazado por un silencio espeluznante. El pánico comenzó a extenderse en las miradas de los compañeros trabajadores. Se miraban unos a otros con preocupación, y luego dirigían miradas inquisitivas hacia mí. El dueño del taller estaba de pie, inmovilizado, con la cara pálida y sin sangre. Gotas de sudor frío brotaban en mi frente, mezcladas con una sensación de impotencia y desesperación amarga al extremo. Esa noche no pude pegar ojo. Me quedé mirando el techo con goteras en la oscuridad espesa, preguntándome por qué el camino del emprendimiento era tan arduo y cruel. La tormenta realmente se había tragado mi futuro, convirtiendo todos los esfuerzos y el sudor de los últimos años en cenizas, empujándome al borde del abismo de quedarme sin nada y con deudas acumuladas. La lluvia de la tarde parecía haber agotado los últimos alientos de resistencia en mí, dejando un espacio silencioso y frío hasta el extremo dentro del estrecho taller de confección. Después de vaciar las últimas monedas del monedero para pagar el taxi a un chatarrero, darle un poco de cambio a algunos compañeros trabajadores para que compraran un bocadillo para pasar el rato, en mi bolsillo ahora no quedaba ni un céntimo. Mirando alrededor del taller, las risas y el rugido de las máquinas de antes se habían vuelto fríos y sombríos. Una sensación de impotencia y desesperación rodeaba mi mente, ahogando cada respiración. Más que nadie, entendía que tratar de aferrarse a esto ahora era solo una ilusión vana, una acción cruel que prolongaba el sufrimiento tanto para mí como para los pobres trabajadores que dependían de mí. La deuda con los usureros, con intereses que generaban más intereses, crecía cada día como un tumor maligno, esperando tragarse mi vida en cualquier momento. Y los salarios de los trabajadores, si no ocurría un milagro, siempre llevaría la reputación de ser un estafador indigno de confianza, alguien que había robado el sudor y las lágrimas de los trabajadores pobres. En medio del callejón sin salida, cuando tanto la razón como el corazón estaban agotados después de los golpes del destino, me vi obligado a tomar la decisión más dolorosa de mi vida, la decisión de cortar la ambición de la juventud a cambio de un poco de paz para quienes me rodeaban. Caminé hacia el viejo escritorio cubierto de polvo de tela, abrí el cajón,
Saqué un folio en blanco y un rotulador negro medio seco. Mi mano temblaba. Cada letra escrita era torcida y garabateada, pero contenía un dolor indescriptible. Aviso de traspaso de taler de confección, maquinaria incluida, precio sorprendente por liquidación urgente. Esas eran las frías palabras que aparecieron en el papel blanco. Cada letra escrita era como un cuchillo que yo mismo me clavaba en la carne, destrozando tanto esfuerzo, sudor y lágrimas que había vertido durante años para construirlo. Este taller no era solo un lugar para ganarse la vida, era mi hijo espiritual, el símbolo de mi deseo de salir de la pobreza. Y ahora tenía que escribir con mi propia mano el papel para venderlo todo, vendiendo barato tanto el futuro como el honor de un joven dueño de taller. Cuando terminé de escribir el número de teléfono de contacto en la esquina inferior, no pude contener las lágrimas que cayeron sobre el papel, emborronando una mancha de tinta negra. Me mordí el labio con fuerza para no soltar un llanto ahogado, diciéndome a mí mismo que este era el único camino, el precio que había que pagar por la inmadurez y la falta de experiencia al entrar en este mercado feroz. A la mañana siguiente, cuando los pálidos rayos del sol aún no habían disipado la niebla matutina en el callejón fangoso, salí por la puerta del taller con el aviso en la mano y pegué el papel en el tablón de anuncios de madera frente al porche. Me quedé mirando fijamente el papel durante mucho tiempo, sintiendo como si estuviera firmando una sentencia de muerte para mi propia carrera. El papel blanco destacaba en la pared de cal mohosa, atrayendo las miradas curiosas de algunos vecinos que iban al mercado temprano y de algunos compañeros, trabajadores, que llegaban pronto para esperar noticias. Nadie decía nada a nadie. Una atmósfera pesada envolvía el pequeño espacio. Solo se oían suspiros, tristes mezclados con el viento que soplaba por el callejón desolado. Hubo quien pasó por delante del papel, leyó las líneas del aviso de traspaso y sacudió la cabeza con resignación. Hubo quien me miró con ojos de lástima, pero también de impotencia. Me quedé clavado en el sitio, dejando que el viento frío me golpeara el pecho, preguntándome vacío, ¿por qué la vida es tan cruel con las personas que solo saben trabajar honestamente? El traspaso del taller no era simplemente perder en activos, sino la amarga admisión de que había fracasado por completo en el camino del emprendimiento, rindiéndome y dejando que la corriente de la vida me llevara a donde fuera. Durante toda esa mañana, mi teléfono sonó continuamente con llamadas estridentes de esos buitres. Los compradores de segunda mano querían gangas, aprovechando la oportunidad para bajar el precio al nivel más lamentable. Venían al taller, daban una vuelta, miraban las máquinas de coser industriales que aún olían a aceite, buscando defectos para criticar todo con el fin de rebajar cada euro. Al ver la actitud arrogante y prepotente de aquellos que venían a comprar liquidaciones sobre el dolor de los demás, mi pecho hervía con una llama de resentimiento, pero tuve que tragarme el orgullo. Acepté malvender, acepté sufrir la mayor pérdida, con tal de reunir suficiente dinero para pagar completamente los salarios atrasados a los compañeros, trabajadores y en parte calmar a los acreedores usureros. Esa tarde, cuando estaba cabizbajo, limpiando los últimos montones de retales para guardarlos en un rincón y prepararme para entregar el local al nuevo dueño, el sonido del motor de un coche resonó repentinamente al principio del callejón. En medio de este callejón pobre y fangoso, la aparición de un coche de lujo era algo extremadamente extraño, haciendo que todo el vecindario dirigiera miradas curiosas hacia el frente de mi taller. Levanté la cabeza, todavía con la escoba en la mano, y me quedé atónito mirando a través de la ventana polvorienta al ver el coche detenerse justo frente al porche del taller, abriendo un giro completamente inesperado en mi vida. El sonido del motor del coche acababa de apagarse. El silencio sofocante del pequeño callejón parecía volverse aún más pesado por una sensación de nerviosismo hasta el punto de asfixiar. Me quedé petrificado en el marco de la ventana cubierta de polvo de tela. Mi mano todavía agarraba con fuerza la escoba,
Mis ojos cansados estaban pegados a la figura que acababa de salir del coche de lujo. En medio del espacio fangoso y estrecho del barrio obrero pobre, la aparición de un vehículo caro y una persona con un porte tan distinguido era como un desajuste total. La mujer que salió del coche cerró la puerta con destreza y luego observó los alrededores con una calma profesional. Llevaba un traje de chaqueta azul marino sencillo, pero con un corte extremadamente nítido. El pelo recogido en un moño ordenado detrás, una actitud que tenía tanto la determinación de un gerente experimentado como la elegancia y cortesía. Sus pasos eran firmes sobre el suelo aún mojado por la lluvia, dirigiéndose directamente hacia el porche de mi viejo taller de confección, donde el cartel de aviso de traspaso todavía estaba blanco, golpeando los ojos de los transeúntes. Mi corazón latía continuamente en mi pecho, en parte por curiosidad, por saber quién era esta visitante desconocida, en parte porque el complejo de inferioridad rodeaba el cuerpo demacrado de alguien que acababa de quebrar. En esta situación desesperada, cuando los buitres y los acreedores todavía estaban esperando para aprovecharse y bajar el precio, la aparición de una persona tan elegante no era diferente de una burla amarga del destino. Solté la escoba, me sequé rápidamente las gotas de sudor y la suciedad de la frente con la mano, respiré hondo para prepararme mentalmente para enfrentar otra negociación brutal. La visitante subió al umbral de la puerta, deteniéndose justo frente al cartel de aviso de traspaso del taller que yo había pegado esa mañana. Ella miró las líneas garabateadas con rotulador negro en el papel blanco. Sus ojos mostraron una profunda tristeza pasajera, y luego cambiaron lentamente de dirección para mirar dentro del taller oscuro y polvoriento a través del cristal opaco. Cuando ella cruzó el umbral, la luz que entraba desde afuera la iluminó. El rostro anguloso pero delicado resaltaba la nariz alta y los ojos brillantes y decididos. Me quedé atónito. Todo mi cuerpo se puso rígido como una piedra. Sentí como si la sangre se me subiera a la cabeza. Ese rostro, aunque había pasado por tantos años de cambios en la vida, aunque se había puesto la confianza y el éxito de una mujer madura. Pero los rasgos familiares no podían confundirse en ninguna parte. Era Elena, la pobre compañera y de clase sentada en el último pupitre de aquel año, la persona a la que Javier y yo habíamos protegido en secreto a través de esas tristes comidas en el comedor. Este reconocimiento repentino me mareó. Todo el cansancio, el resentimiento y la humillación de tanto tiempo de repente se convirtieron en un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Elena estaba allí, a solo unos pasos de mí. Sus ojos se detuvieron en mi rostro demacrado con una mirada compleja que mezclaba la nostalgia dolorosa y una sonrisa amable y extrañamente cálida. Elena habló. Su voz cálida y tranquila resonó en el espacio estrecho del viejo taller, disipando el frío y la tristeza que lo habían envuelto durante tanto tiempo. La sensación de encontrarme de nuevo con una vieja amiga en esta situación irónica me impidió pronunciar palabra. Solo pude quedarme atontado, mirando cada paso que ella daba acercándose al viejo escritorio. Elena tocó suavemente los rollos de retales que aún estaban esparcidos y luego miró alrededor de la habitación con una profunda comprensión, como si pudiera leer toda la amargura y la miseria que yo acababa de experimentar durante todo este tiempo. La aparición de Elena en el momento más crítico de mi vida no solo me sorprendió, sino que también encendió en mi corazón, que eran cenizas frías, un rayo de esperanza frágil pero intenso. De pie frente a mi vieja amiga que ahora tenía éxito, sentí vergüenza por mi propio fracaso, pero también surgió una emoción indescriptible al darme cuenta de que, en medio de la corriente de la vida, el viejo afecto aún permanecía intacto, allí, esperando una oportunidad para brillar intensamente. El taller estrecho de repente pareció abrirse más bajo la mirada cálida y la voz tranquila y familiar de Elena. En medio del caos de las ruinas y la desesperación, la aparición de la aparición, vieja amiga trajo una fuerza extraña
aliviando en parte las tormentas que me habían estado golpeando durante los últimos días. Elena caminaba lentamente por el suelo del taller, esparcido de retales. Su mirada se detuvo frente al viejo escritorio, donde todavía estaba el papel de aviso de traspaso que yo acababa de pegar por la mañana. Ella tomó suavemente la esquina del papel blanco, leyó las líneas garabateadas, llenas de dolor, y luego levantó la vista para mirarme, con los ojos ligeramente llorosos por la emoción. No hubo saludos sociales educados, tampoco hubo lástima, la postura de alguien superior mirando hacia abajo a alguien fracasado. Elena me miró con toda la sinceridad y empatía de una amiga del alma que había pasado por los años difíciles de la adolescencia. Ella dejó caer suavemente papel sobre la mesa y dijo con voz suave pero firme: «En la vida, todos tenemos a momentos de tropiezo. Lo importante es el coraje para levantarse del barro, no rendirse al destino». Me quedé mirando a Elena atontado. Mi cabeza todavía no salía de la conmoción al conectar la imagen de la pobre estudiante de antaño con la mujer exitosa y elegante que estaba frente a mí. En ese momento, Elena acercó la silla de plástico frente a mí y se sentó, sin importarle el polvo que cubría la superficie de la silla, y comenzó a contar su impropia historia después de dejar el instituto. Para conseguir el puesto de gerente de compras en una gran empresa textil como la actual, Elena había tenido que pasar por muchas amarguras y dificultades, ascendiendo desde los puestos más bajos en pequeños talleres de confección, siendo trabajadora, paciente y aprendiendo constantemente, lo que la había ayudado a llegar a donde estaba hoy. Elena me miró. Sus ojos brillaron con un destello de determinación familiar de los viejos tiempos. Luego soltó una risita y dijo una frase que hizo que mi corazón se derritiera en una corriente de emoción ahogada. Elena dijo que en el pasado, esa máquina de tarjetas en el comedor del instituto fallaba de manera extraña, pero que ella no era tonta para no darse cuenta de los corazones sinceros que se escondían detrás de esa capa de indiferencia. Esa frase fue tanto una dulce admisión como un puente que unía el pasado y el presente, disipando la distancia incómoda entre dos personas que no habían tenido noticias el uno del otro durante años. El complejo de inferioridad por el fracaso frente a la vieja amiga se desvaneció gradualmente, dando paso a una emoción creciente en mi pecho vacío. Elena no solo había venido para visitar o recordar viejos tiempos. Ella venía trayendo otro destino, una oportunidad de salvación para todo el taller de confección que agonizaba al borde de la bancarrota. Elena entendía claramente mi difícil situación actual, comprendía profundamente el dolor de ser estafado y la presión de los trabajadores pobres que esperaban cada euro de su salario. En el frío y cruel mundo empresarial, donde la gente está dispuesta a pisotearse unos a otros para sobrevivir, la aparición de Elena fue como un faro que iluminaba el rincón más oscuro de mi vida. Charlamos durante toda esa tarde, desde asuntos familiares, los altibajos de un trabajo hasta las ambiciones de juventud inacabadas. Toda la distancia del tiempo pareció borrarse. Solo quedó el puro afecto de la amistad de antaño, calentando el duro presente, preparándose para un giro completamente nuevo que cambiaría el destino de todo este pequeño taller. La aparición de Elena justo cuando mi taller de confección estaba hundido en la miseria no fue un milagro casual del destino, sino el resultado de la comprensión y el afecto sincero. Después del emotivo abrazo y las confidencias mutuas, Elena no se apresuró a hablar ni sacó dinero para dar limosna a alguien. Fracasado como yo, ella entendía que el orgullo de un hombre, por muy acorralado que estuviera, el hecho de recibir una ayuda económica incondicional sería también una puñalada al amor propio que cortaría profundamente la carne. Elena caminó lentamente por el pequeño taller. La mirada aguda de una profesional de compras no pasaba por alto ningún detalle. Se detuvo junto a la mesa larga, donde los sastres solían trabajar afanosamente. Cogió una camisa a medio terminar. Observó cuidadosamente cada puntada, comprobó la uniformidad de las puntadas y la firmeza del remate. El silencio que se prolongó durante esos minutos hizo que mi corazón latiera con fuerza por el miedo,
porque sabía bien que mi taller estaba en la línea entre la vida y la muerte. Y solo una palabra de crítica de Elena podría poner fin a todas las últimas esperanzas frágiles. Sin embargo, cuando Elena soltó la camisa y levantó la vista para mirarme, sus ojos brillaron con un destello de confianza y determinación. Elena comentó, suavemente, que, aunque la maquinaria era un poco vieja y el espacio estrecho, la destreza de los trabajadores que trabajaban aquí era realmente muy sólida. Las puntadas eran meticulosas y hechas con dedicación, no hechas de cualquier manera, para cobrar el salario. Ese elogio sincero no solo me quitó la losa de 1000 kilos que pesaba en mi pecho, sino que también devolvió la confianza a los compañeros trabajadores que estaban alrededor esperando con caras de preocupación. Elena acercó una silla y se sentó en el viejo escritorio. Abrió el maletín de cuero negro que traía. Sacó una pila de documentos organizados de manera muy ordenada y profesional. Ella fue directamente al grano. La gran empresa textil de la que era gerente necesitaba urgentemente una gran cantidad de uniformes para la próxima temporada de vuelta al cole en España. Y si mi taller podía cumplir con los estándares técnicos, esta sería una oportunidad de colaboración a largo plazo. Al escuchar esto, un soplo de aire, cálido como una corriente de agua fresca, regó mi alma seca, disipando el frío y la tristeza de los días de estancamiento pasados. Elena no traía lástima. Ella traía una oportunidad de trabajo justa, un contrato formal de confección de uniformes con una gran cantidad y un precio de confección muy razonable, suficiente para que el taller pudiera cubrir todas las deudas y obtener ganancias. Sin detenerse en las promesas en papel, Elena abrió un talonario. Escribió rápidamente un cheque por un anticipo de varios quimariostas, miles de euros, y me lo entregó en mano. Ella me miró directamente a los ojos y me dijo: «Este dinero se deduce por adelantado del valor del contrato para que pagues inmediatamente, y por completo los salarios a los compañeros trabajadores que esperan día y noche. El resto úsalo para comprar materiales. Empezad la producción mañana mismo». Sosteniendo el cheque en la mano, mi mano temblaba. No podía controlar la emoción que brotaba hasta ahogarme. En ese momento, sentí que me escocía la nariz y mis ojos se nublaron por las lágrimas de felicidad que cayeron de repente. Este contrato no era simplemente un acuerdo económico entre dos socios comerciales, sino que era el salvavidas en el momento justo, el profundo favor que la vieja amiga dedicaba para salvar mi vida del abismo de la bancarrota y la humillación. Ahogado, expresé mi agradecimiento a Elena, pero ella solo negó ligeramente con la cabeza, sonrió y dijo: «Esta es la capacidad real del taller, no porque por amistad personal haya obligado a la empresa a sufrir pérdidas». La sutileza en la forma de actuar de Elena me hizo respetar y admirar aún más a la pobre compañera de clase de antaño, ahora madura, valiente y llena de compasión. Cuando Elena se levantó para prepararse para salir del taller y regresar a la empresa para resolver el trabajo pendiente, la acompañé hasta el principio del callejón bajo la luz del atardecer que caía. Viendo el coche de lujo desaparecer tras la curva del callejón fangoso, mi corazón de repente se sintió ligero y lleno de esperanza. El sonido del motor del coche acababa de detenerse cuando regresé al pequeño taller donde las miradas ansiosas de los compañeros, trabajadores estaban todas puestas en mí. Respiré hondo. Levanté el cheque en mi mano y anuncié en voz alta la buena noticia de que los salarios de todos habían sido resueltos por completo. Mañana empezaríamos oficialmente un nuevo viaje. El taller estrecho de repente resonó, con aplausos de alegría, y sonrisas radiantes florecieron en los rostros, demacrados después de tantos días de cansancio, marcando el espectacular renacimiento de un pequeño rincón lleno de humanidad en el corazón de la bulliciosa ciudad española. A la mañana siguiente, cuando el sol de la mañana acababa de disipar la fina capa de niebla sobre los viejos techos de chapa del pequeño callejón, mi taller de confección se iluminó con una atmósfera completamente diferente. Ya no tenía ese aspecto sombrío,
sofocante y pesado de los días asediados por la tormenta de deudas. Este lugar, en este momento, estaba inundado de una nueva fuente de energía cálida y llena de esperanza. El anticipo de varios miles de euros, contrato de confección de uniformes que Elena había traído, había sido transferido directamente a mi cuenta bancaria esa misma noche. Sosteniendo el aviso de saldo en el teléfono, mi mano todavía temblaba de emoción. Sentía como si acabaran de sacarme del fondo del abismo de la desesperación. Ese dinero no solo era suficiente para resolver por completo la sed de capital para materiales, sino que, lo más importante, era suficiente para pagar completamente todas las deudas salariales que los compañeros trabajadores habían estado esperando ansiosamente durante tanto tiempo. Ellos habían sudado por mí, habían soportado el hambre y la preocupación durante todos esos días de estancamiento. Ahora era el momento de cumplir mi promesa de devolverles a la vida pacífica y cotidiana. A las 7:30 en punto, cuando los compañeros trabajadores cruzaron la puerta de hierro oxidada del taller con caras que aún mostraban preocupación, cansancio, yo ya estaba de pie en la mesa larga en el centro de la habitación. La señora Rosa, la jefa de taller que había estado conmigo desde los primeros días de la fundación, me miró con ojos recelosos y llenos de compasión. Seguro que pensaba que yo estaba a punto de soltar esas palabras de disculpa, potentes, para pedir una prórroga como las veces anteriores. Sonreí con la sonrisa más aliviada que había tenido hasta entonces y levanté el fajo de esos recibos de retirada de efectivo junto con el fajo de billetes nuevos que aún olían a papel de banco. Llamé en voz alta el nombre de cada compañero trabajador, invitándolos a pasar a recibir el salario completo del último mes, junto con una cantidad de ayuda por el retraso que yo voluntariamente añadí para disculparme. Al sostener los billetes ordenados en sus manos, muchos trabajadores mayores no pudieron contener la emoción. Las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. La señora Rosa abrazó con fuerza el fajo de billetes, ahogada sin poder decir palabra. Solo pudo agarrar mi mano y decir gracias temblando. Los llantos de resentimiento ahora habían dado paso a suspiros de alivio, a apretones de manos firmes y también a abrazos llenos de afecto entre personas que compartían la misma situación difícil. Después de pagar los salarios a todos, salí al almacén de materiales, donde los rollos de tela de sarga y popelín de alta calidad acababan de ser entregados por el camión desde temprano en la mañana, según los términos del contrato de Elena. La calidad de la tela era gruesa, mantenía la forma y tenía colores mucho más brillantes que esos tipos de tela flotante y barata que yo había luchado por comprar antes. Mirando los rollos de tela alineados ordenadamente en el almacén, surgió en mí, de corazón, un orgullo y una gratitud infinita hacia Elena. Ella no me había dado dinero como limosna, sino que me había dado la herramienta, creando una oportunidad justa para que yo usara mis propias manos y mi prestigio para levantarme sobre mis propios pies. Salí al área de trabajo, aplaudí para indicar a todos los trabajadores que se reunieran y anuncié en voz alta: hoy reiniciamos oficialmente la línea de producción con el primer gran pedido. Sin grandes discursos, pero el brillo de determinación en los ojos de cada trabajador lo decía todo. Todos regresaron rápidamente a sus posiciones habituales. Quien revisaba el hilo y la aguja, quien tensaba la tela en la mesa de corte, quien ajustaba la velocidad de la máquina de coser industrial que se estaba enfriando. Y entonces el sonido familiar comenzó a resonar, rompiendo el silencio de la mañana. El sonido del motor de la máquina de coser que traqueteaba antes fue reemplazado por el rugido constante, potente, extremadamente decisivo de las máquinas funcionando a plena potencia. El crujido de las telas, el chasquido de las tijeras, las risas y las conversaciones mimadas se mezclaron, creando una sinfonía de trabajo vívida que conmovía el corazón. Me quedé en silencio observando a cada trabajador afanado en su máquina, sintiendo mi corazón ligero como una nube. Cada puntada que volaba bajo sus manos hábiles no solo estaba cosiendo uniformes escolares impecables, sino que también estaba remendando los pedazos rotos de la vida.
estaba tejiendo un futuro más brillante para todo este pequeño taller. El taller, de confección situado en lo profundo del callejón fangoso, ahora realmente había resucitado de entre los muertos. Erguido y firme ante las tormentas de la vida, gracias a la humanidad, la amabilidad y el orgullo que nunca se doblega ante la adversidad. El renacimiento del taller de confección no significaba que pudiera sentarme relajado a mirar los nuevos rollos de tela o ser complaciente con los resultados iniciales. Elena, la vieja amiga que había salvado mi vida, resultó ser una gerente de compras extremadamente estricta, aguda y exigente en el trabajo. Sí, en la vida cotidiana, Elena seguía manteniendo la sonrisa amable y los ojos cálidos de antaño. Al entrar en el espacio de control de calidad del taller, inmediatamente adoptaba una actitud profesional fría y no aceptaba ninguna indulgencia. El gran contrato de confección de uniformes que Elena me había dado no era un regalo de caridad por amistad, sino un verdadero desafío comercial que exigía una precisión absoluta desde las puntadas hasta la forma del producto. Elena sabía bien que detrás de ella estaba el prestigio de toda una gran empresa textil española. Y si ella era indulgente con mi pequeño taller de confección, se pondría a sí misma en una posición difícil ante la junta directiva. Por eso, desde el día en que el taller reinició oficialmente la línea de producción hasta ahora, Elena aparecía con frecuencia de forma inesperada en él. Taller sin previo aviso, trayendo consigo un escrutinio meticuloso de cada pequeño detalle que me hizo sobresaltar más de una vez. Hubo una tarde a principios de semana cuando estaba seguro de que el primer lote de camisas estaba perfectamente terminado y listo para ser inspeccionado. Elena entró al taller con cara seria y pensativa. No saludó por encima como de costumbre, sino que fue directamente a la mesa de control donde la señora Rosa y varios trabajadores estaban doblando las camisas ordenadamente en bolsas de plástico. Elena cogió una camisa, le dio la vuelta para examinarla. Pasó el dedo ligeramente a lo largo de la costura de la sisa, luego frunció el ceño y soltó un suspiro. Todo el taller se sumió de repente en un silencio aterrador. El sonido de las máquinas de coser alrededor pareció disminuir, dando paso a la atmósfera tensa que pesaba sobre cada persona. Elena sostuvo la camisa frente a mí, señaló la costura del cuello que estaba torcida menos de 1 milímetro y luego dijo con voz fría, recordándome que el estándar de la empresa exigía que la elasticidad y las líneas fueran nítidas. Absolutamente un pequeño error como este, si salía al mercado, haría perder prestigio a ambas partes. En ese momento, mi corazón se encogió. Una sensación de vergüenza y preocupación se mezcló en mi pecho. Temía que Elena, por decepción, revocara el contrato, empujando a mi taller de confección de nuevo al estancamiento inicial. Sin embargo, lo que más me sorprendió y admiré fue la actitud de Elena. Después de esas palabras de reproche estricto, ella no usó su autoridad para imponer castigos o soltar palabras de desprecio crueles, sino que dejó suavemente la camisa sobre la mesa, llamó a todos los compañeros trabajadores para que se acercaran y demostrar directamente cómo corregir el error técnico. Elena guió pacientemente a cada trabajador sobre cómo ajustar la velocidad de la canilla, la tensión del hilo al coser el ribete del cuello para que la costura no se frunciera al lavar. La dedicación profesional y el profundo conocimiento del oficio de Elena conquistaron por completo el corazón de los trabajadores que, originalmente, tenían una mentalidad recelosa. La señora Rosa, la jefa de taller, que había mostrado recelo aquel día, ahora asentía convencida y admirada, mirando a la joven valiente frente a ella. Elena se volvió para mirarme, sus ojos brillaron con determinación, pero llenos de empatía. Dijo que era estricta conmigo no porque quisiera ponérmelo difícil o hundir el taller, sino porque quería entrenarme en el estilo de hacer negocios honestos. Tenía que convertir la calidad del producto en el arma más avanzada para mantenerme firme en este mercado feroz. Esas palabras directas fueron como un jarro de agua fría que me despertó de la complacencia prematura, ayudándome a darme cuenta de que la bondad de los amigos es solo una plataforma de lanzamiento
y que volar alto o caer dolorosamente depende completamente de la propia capacidad. Esa tarde, siguiendo la estricta petición de Elena, ordené a los compañeros trabajadores que deshicieran casi 100 camisas ya terminadas en ese lote para coserlas de nuevo desde el principio. Aunque sabía que esto consumiría mucho más tiempo y esfuerzo, nadie en el taller se quejó ni protestó porque entendían que esa meticulosidad, seriedad era la única garantía para la supervivencia de este hogar común. Cada puntada fue deshecha y cosida de nuevo con el doble de cuidado. El sudor volvía a perlar la frente de los trabajadores. Pero en sus ojos ya no había el pánico y el miedo como en los primeros días del mes de estancamiento, sino que fue reemplazado por una alta concentración y una fe intensa en su propia destreza. Cuando Elena sostuvo en sus manos el lote corregido y completo al día siguiente, examinando cada línea nítida y recta, y sonrió satisfecha, asintiendo para aprobarlo, la losa de 1000 kilos que pesaba en mi corazón finalmente se quitó. La exigencia de Elena había pulido mi pequeño taller de confección hasta convertirlo en un colectivo disciplinado, profesional y valiente, listo para enfrentar desafíos más grandes que esperaban por delante. Después del incidente de tener que deshacer todo el primer lote para coserlo de nuevo desde el principio, bajo la estricta inspección de Elena, mi pequeño taller de confección pareció transformarse por completo. Cada trabajador del taller, desde la señora Rosa, la jefa de taller, hasta los jóvenes aprendices que acababan de empezar en el oficio, ya nadie mantenía la actitud de trabajar por encima o dejar pasar los pequeños errores técnicos. La exigencia repentina y los principios profesionales que Elena trajo calaron en cada puntada, convirtiendo la precaución en una disciplina de acero arraigada en el subconsciente de cada uno. Los meses siguientes pasaron con el sonido constante de las máquinas y la alta concentración de todos los compañeros, trabajadores. Gracias al flujo de caja estable de los pedidos continuos que Elena confiaba, el taller de confección no solo superó la etapa crítica al borde de la bancarrota, sino que también amplió gradualmente su escala, contrató a más trabajadores cualificados y se equipó con máquinas de remallar y máquinas de coser industriales más modernas para satisfacer las crecientes exigencias del mercado de la moda industrial española. La deuda con los usureros con intereses abusivos que había pesado sobre mis hombros durante los días de miseria, ahora había sido pagada por completo, sin faltar un euro. Los acreedores que solían venir al taller amenazantes, ahora me miraban con una actitud completamente diferente, porque entendían que un hombre que se atreve a asumir la responsabilidad, se atreve a enfrentar valientemente los errores y levantarse con sudor y lágrimas, merece el respeto de la sociedad. Cada préstamo de parientes y amigos también fue pagado por completo por mí, acompañado de sinceras palabras de agradecimiento desde el fondo de mi corazón. La sensación de quitarme la losa de 1000 kilos que pesaba en mi pecho me trajo un alivio inmenso. Ya no tenía que sobresaltarme cada vez que había un golpe en la puerta o el sonido de un teléfono desconocido. El taller de confección situado en lo profundo del callejón fangoso ahora se había convertido en un socio de prestigio. Un nombre mencionado con respeto en la red de suministro de la empresa de Elena. Las camisas de uniforme escolar y las camisas de oficina que salían del taller siempre cumplían con los estándares absolutos de forma, costura y durabilidad, trayendo un gran orgullo a todas las personas que trabajaban día y noche aquí. Mirando hacia atrás en el arduo camino que había recorrido, comprendí profundamente la lección sobre la madurez en el mundo empresarial. El fracaso de antaño no fue el punto final, sino una caída necesaria para deshacerme de la ilusión de complacencia prematura y entrenar mi valentía y resistencia ante las tormentas de la vida. Elena, la vieja amiga que años atrás comía fríamente su comida de 2 euros en el rincón del comedor escolar, ahora se había convertido en una jefa astuta, una compañera eficaz, ayudándome a levantarme del barro oscuro. La relación entre Elena y yo no solo se detuvo en una colaboración económica, justa,
sino que superó todos los límites habituales para convertirse en una profunda amistad, unida por la comprensión, la compasión y el respeto absoluto el uno por el otro. Cuando la economía familiar ya era sólida, el taller de confección entró en una rutina estable y creó empleos e ingresos estables para decenas de trabajadores pobres. Supe que había llegado el momento de cumplir un gran deseo para cerrar completamente el círculo de gratitud de la vida. Cuando el taller de confección había entrado en una rutina estable, las deudas externas se habían pagado por completo y el prestigio en el mercado se afirmaba gradualmente. Mi vida comenzó a encontrar de nuevo la paz que le era propia. Las tormentas y miserias pasaron, dejándome lecciones de sangre sobre perseverancia, la humanidad y el orgullo en los negocios. El pequeño taller en el callejón fangoso ahora tenía una nueva apariencia más próspera. Las máquinas funcionaban rugiendo constantemente cada día, creando empleos estables para decenas de trabajadores pobres. En el ajetreo del trabajo, la gestión y la dirección, había tardes en las que, sentado disfrutando de un café con leche caliente, viendo a los compañeros trabajadores salir contentos del trabajo, mi corazón se conmovía de nuevo, recordando los recuerdos lejanos de la adolescencia. Aquellos años de instituto pobres pero llenos de afecto nunca se desvanecieron en mi mente, especialmente la imagen de la vieja amiga que había atravesado las tormentas de la vida conmigo. Elena ahora, con el puesto de gerente de compras senior, todavía visitaba el taller con frecuencia, no solo para verificar los senior pedidos, sino también para recordar viejos tiempos conmigo, compartiendo los altibajos de la vida adulta. Una mañana de fin de semana, cuando el clima de la ciudad española era fresco, por las lluvias de principios de temporada, Elena me llamó para quedar y cumplir un deseo que ambos habíamos albergado durante mucho tiempo. Elena dijo que habían pasado tantos años desde el día en que sostuvimos el anuario de graduación lleno de lágrimas. Nunca habíamos vuelto juntos al viejo instituto, el lugar que había sido testigo de tantos recuerdos felices y tristes de la inocente juventud. Al escuchar las palabras volver a visitar el viejo instituto, surgió en mi corazón una emoción indescriptible. Tantos recuerdos sobre el pupitre en el rincón de la clase, sobre la comida de 2 euros y sobre el amigo amable de antaño, de repente volvieron vívidamente. Quedamos en una cafetería familiar cerca de la puerta del instituto, y luego nos pusimos en camino llevando la emoción ahogada de quienes habían pasado por las tormentas de la vida. Ahora teníamos la oportunidad de volver al primer lugar de paz. El coche de Elena rodaba suavemente por las calles conocidas, llevándonos atrás en el tiempo a la juventud vibrante, donde todas las heridas del pasado parecían curarse con la dulce nostalgia. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta del instituto, una sensación de familiaridad, hasta el punto de conmoverme, inundó mi pecho. El instituto de antaño, después de tantos años, ahora había sido renovado y era mucho más moderno que antes. Pero los viejos olivos y pinos que daban sombra fresca en el patio del instituto seguían intactos como antes. Pasamos por la puerta de seguridad con el alegre consentimiento de los profesores, paseando tranquilamente por los caminos llenos de recuerdos. Cada rincón del patio, cada escalón, cada ventana del aula evocaba la imagen de la época escolar despreocupada, donde habíamos reído y jugado, donde nos habíamos preocupado por los exámenes estresantes y donde habíamos albergado grandes ambiciones sobre el futuro. Paseando a mi lado, Elena hoy ya no tenía el aire frío y agudo de una gerente de compras en el mundo empresarial, sino que volvía a ser suave y reservada como la propia estudiante pobre de antaño. Sus ojos estaban llorosos mirando alrededor del patio del instituto. Las comisuras de sus labios sonreían discretamente al pasar por el viejo pasillo donde había sido testigo de sus pasos tímidos en los primeros días que pisó el instituto, llenos de sorpresa. Nuestra siguiente parada fue el área del comedor escolar, donde una vez tuvo lugar la pequeña obra de teatro llena de humanidad sobre la máquina de tarjetas rota.
El viejo comedor de antes ahora había sido planificado de nuevo para convertirse en un comedor colectivo extremadamente espacioso, limpio y moderno, con filas de mesas y sillas de acero inoxidable brillantes y un mostrador de servicio automático ordenado. De pie frente al mostrador de venta, mi corazón de repente se llenó de una extraña emoción al recordar la imagen de Javier, el amable empleado de antaño, con la sonrisa fresca que siempre protegía las comidas austeras de Elena. Entramos, mirando alrededor para ver si quedaba alguien conocido después de tantos años de cambios. Y entonces, en medio del flujo de gente que se preparaba afanosamente para la hora del almuerzo de los estudiantes, mi mirada se detuvo de repente en un hombre de mediana edad, con uniforme de gerente, que estaba instruyendo a los empleados jóvenes, sobre cómo organizar las bandejas de comida. Aunque el tiempo había dejado en su rostro algunas arrugas y su cabello tenía algunas canas. La mirada amable y la sonrisa cálida no podían confundirse en ninguna parte. Era Javier, el compañero silencioso en el cuento de hadas de la vida cotidiana que siempre habíamos recordado en nuestros corazones durante todos estos años. Ese mediodía, después de dar una vuelta por el patio del instituto y recordar tantos recuerdos de la época escolar, Javier nos invitó con entusiasmo a subir a la pequeña oficina situada detrás del área del comedor para descansar. La pequeña habitación estaba organizada de manera muy ordenada y limpia, con un ligero olor a café recién hecho. Javier preparó una cafetera de café caliente, sirvió 3 tazas pequeñas, humeantes, y las empujó hacia nosotros con una risa radiante teñida por el tiempo. Sentados alrededor de la mesa de café, acogedora mirando hacia atrás en el largo camino que cada uno había recorrido, desde los días en que éramos estudiantes pobres, surgió en mi corazón una emoción indescriptible. La atmósfera tranquila del mediodía de verano se llenó con historias viejas y nuevas, risas crujientes que disiparon toda la distancia del tiempo y el espacio. En medio de la animada conversación, la mirada de Javier de repente se volvió pensativa. Miró a Elena y luego me miró a mí. Las comisuras de sus labios mostraron una sonrisa con un significado oculto muy interesante. Javier levantó la taza de café para tomar un pequeño sorbo y, lentamente dijo, «Hay un secreto guardado desde la época escolar hasta ahora. Hoy, con motivo de esta reunión completa, quiero revelarlo oficialmente para que lo escuchemos juntos». Al escuchar a Javier decir eso, arqueé las cejas, sorprendido mirándolo. Y Elena sonrió levemente, sus ojos brillaron con un destello extraño, como si hubiera adivinado algo de antemano. Javier dejó la taza de café sobre la mesa, y luego contó que en aquellos años de instituto, cuando pensábamos que habíamos ocultado muy cuidadosamente la obra de teatro, la máquina de tarjetas rota, en realidad todo estaba bajo su observación. Javier dijo que trabajaba en el comedor del instituto desde joven, en contacto con tantas generaciones de estudiantes, así que era muy perspicaz. Una costosa máquina de tarjetas electrónica no podía estropearse justo a la hora del almuerzo de Elena de una manera tan coincidente. Al escuchar esto, me sobresalté y me quedé atónito. La sensación de vergüenza volvió, haciendo que casi me atragantara con el sorbo de café que había bebido a medias. Elena, sentada a mi lado, se rió a carcajadas, una risa crujiente y clara poco común que borró por completo el aire agudo y frío habitual de una gerente de compras en el mundo empresarial. Javier continuó diciendo que desde la primera vez que vio la mirada confusa de Elena y mi cara de pánico y preocupación hasta el punto de dar lástima cuando estaba detrás de mi amiga, ya había entendido de sobra lo que estaba pasando. Javier no descubrió el pastel no porque fuera despistado, sino porque el corazón sensible de un trabajador pobre eligió el silencio para proteger el orgullo invaluable de una estudiante estudiosa. Elena se volvió para mirarme. Con los ojos llorosos por la emoción, puso suavemente su mano sobre la mesa y luego confesó con voz cálida. En realidad, desde los primeros días ya fui lo suficientemente inteligente para darme cuenta de que la máquina de tarjetas no tenía ningún fallo.
Sabía bien que era un arreglo muy sutil. Era la protección incondicional que Javier y tú me habíais dedicado en secreto para aliviar la vergonzosa pobreza. Elena dijo que en los años más humillantes de su juventud, cuando pensaba que todo el mundo le estaba dando la espalda, fue la amabilidad, ingenua pero absolutamente sincera de nosotros, la que se convirtió en el curación, salvavidas que mantuvo su fe en la gente. Si en aquel entonces le hubiéramos dado dinero directamente o limosna por lástima, quizás Elena se habría rendido, se habría retraído en su caparazón, amargo, y nunca habría podido llegar a tener éxito como hoy. Esa confesión, sincera de Elena, fue como una gota de agua tibia que ablandó todas las espinas en el corazón de cada uno de nosotros. Sentados en la pequeña habitación llena de aroma a café, 3 personas que habían pasado por las tormentas de la vida se miraron en silencio, comprendiendo profundamente la lección sobre la humanidad, sobre la forma de tratar a las personas llena de humanismo entre personas que comparten la misma situación difícil. El secreto de antaño ya no era un secreto, sino que se había convertido en un recuerdo sagrado, un hilo invisible que unía nuestras vidas con el tipo de amistad profunda que ningún dinero puede comprar. Después de la tarde llena de emociones con el café y los viejos recuerdos en la pequeña habitación de Javier, nos sentamos juntos para hablar sobre un deseo que los 3 habíamos albergado durante mucho tiempo. Habiendo pasado por tantos altibajos, probado suficiente amargura y dulzura de la vida, desde ser niños pobres luchando por ganarse la vida, hasta tener una posición firme en la sociedad, entendíamos mejor que nadie el valor del apoyo, los momentos críticos. Elena fue quien inició la idea al mencionar a las generaciones actuales de estudiantes del instituto, esos niños que quizás también llevaban el uniforme desgastado, que también escondían tímidamente el hambre y la pobreza después de las estresantes horas de clase. Elena dijo que nuestra ayuda silenciosa en el pasado había salvado su vida, y ahora que teníamos mejores condiciones, podíamos multiplicar esa llama de bondad para calentar otras vidas desafortunadas. Javier apoyó completamente la idea. Propuso con entusiasmo establecer un fondo de apoyo anónimo, un fondo de becas prácticos sin ostentación, centrado directamente en la necesidad más básica de los estudiantes necesitados, las comidas insuficientemente nutritivas en el comedor del instituto. La idea se hizo realidad rápidamente mediante una discusión exhaustiva y un consenso absoluto de las 3 partes. El fondo recibió el nombre sencillo de Fondo Comida Caliente, financiado con los beneficios periódicos del taller de confección y el negocio de Elena, junto con una parte de los ingresos de Javier. El punto especial y más significativo de este fondo era la forma en que funcionaba, completamente automática y con absoluta confidencialidad del orgullo de los estudiantes, basándose en la propia máquina de tarjetas electrónica, que una vez fue testigo del cuento de hadas de antaño. Javier, con su posición actual de gerente del comedor, asumió la responsabilidad principal de ser quien configurara e instalara de nuevo el sistema de software de gestión de tarjetas de comida del instituto. Él coordinaría discretamente con la dirección y los tutores para obtener la lista de estudiantes con circunstancias especialmente difíciles. Esos estudiantes a menudo tenían que comer comidas austeras o saltarse comidas por falta de dinero. El sistema de la máquina de tarjetas sería programado por separado. Cuando esos estudiantes introdujeran la tarjeta en la máquina, el sistema reconocería automáticamente la identificación y compensaría la cantidad de dinero faltante o actualizaría automáticamente la comida a una porción completa con carne o pescado sin que apareciera ninguna notificación o anomalía en la pantalla. El trabajo de instalación del software requería una meticulosidad y precaución extremas para que nadie, incluidos los estudiantes que recibían la ayuda, pudiera darse cuenta de la intervención externa. Por las noches, después de que el comedor cerraba, Javier solía quedarse solo frente a la pantalla del ordenador, absorto escribiendo líneas de código complejas para perfeccionar el sistema. Él nos confesó a mí y a Elena
que cada vez que veía las líneas de código ejecutándose en la pantalla, recordaba la imagen de la estudiante pobre antaño y la pequeña obra de teatro que habíamos representado para proteger el orgullo de Elena. La tecnología moderna hoy en día no se usaba para beneficiarse o ponérselo difícil a la gente, sino que Javier la usaba como un puente de bondad para extender los brazos del amor a las generaciones de estudiantes que necesitaban compartir. Cuando el sistema se puso oficialmente en funcionamiento de prueba a principios de la semana siguiente, todos esperamos ansiosamente el resultado, esperando que las comidas calientes aliviaran en parte la carga del sustento sobre los hombros de los niños estudiosos, ayudándoles a caminar con más firmeza en el camino hacia un futuro abierto por delante después de los días de preparación final. El sistema de apoyo automático del Fondo Comida Caliente también se puso oficialmente en funcionamiento en el comedor del viejo instituto. Esa mañana, cuando el timbre que anunciaba la hora del almuerzo sonó alegremente por todo el patio del instituto, los tres, Elena, Javier y yo, nos quedamos en silencio en un rincón apartado cerca del mostrador de servicio para observar el resultado del deseo de tanto tiempo. No hubo una ceremonia de inauguración grandiosa, no hubo largos discursos ni pancartas ostentosas. Todo sucedió de forma completamente natural como el ritmo de vida diario de los estudiantes. Los grupos de estudiantes entraron en tropel al comedor. Las risas crujientes, el sonido de los pasos apresurados se mezclaron, creando la atmósfera bulliciosa y familiar de la juventud. Detrás del mostrador de cobro, Javier con su uniforme ordenado estaba concentrado instruyendo al personal de servicio. De vez en cuando miraba hacia el sistema de la máquina de tarjetas con una sonrisa discreta llena de significado. Todos esperábamos ansiosamente el momento. Los niños con circunstancias difíciles se acercaban a pasar la tarjeta, preguntándonos si el software anónimo que Javier había instalado con tanto esfuerzo funcionaría sin problemas como se esperaba. Y entonces el milagro ocurrió en silencio en medio de la multitud. Un estudiante de primero de bachillerato, con una figura delgada, la camisa blanca del uniforme, ya desgastada y amarillada por el paso del tiempo, se acercó al mostrador. El chico colocó tímidamente la bandeja de comida en el mostrador, sostuvo la fina tarjeta de plástico y la introdujo en la ranura de la máquina. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. Me recordó la imagen de Elena hace muchos años, cuando ella también estuvo allí, con el complejo y el estómago vacío. La pantalla de la máquina de tarjetas parpadeó suavemente. No se emitió ningún sonido de advertencia. Tampoco hubo ninguna línea de texto informando de un error de cuenta o saldo insuficiente. El sistema reconoció automáticamente el código de identificación del estudiante, pobre, e inmediatamente añadió la cantidad de dinero necesaria para actualizar la comida a una porción completa y nutritiva con estofado de carne y sopa caliente. El empleado del comedor sirvió rápidamente la comida abundante en la bandeja, sonrió amablemente y se la dio al chico, sin decir ninguna palabra más que pudiera herir el orgullo del estudiante. El estudiante se quedó atónito un segundo, miró hacia abajo a la bandeja de comida, llena de carne y pescado, aromático en su mano. Sus ojos de repente brillaron con sorpresa y emoción extrema. Tímidamente llevó la bandeja de comida a una mesa vacía en un rincón, se sentó y comenzó a disfrutar del almuerzo. En la calidez silenciosa, las comisuras de sus labios mostraron una rara sonrisa de alivio. Mirando ese momento desde lejos, me escoció la nariz. Una sensación de felicidad inundó mi alma. Queridos amigos, hay buenas acciones que cuando las hacemos, pensamos que son tan pequeñas que el tiempo las borrará. Una comida, una vez pagando en silencio unos pocos euros, una forma de comportárselo suficientemente sutil para que la persona que está pasando dificultades no se coranda, sienta compadecida, pero a veces son esas pequeñas cosas las que una persona recuerda toda su vida. Cuando iba al instituto, Elena era tan pobre que tenía que esperar a que el comedor estuviera vacío para atreverse a bajar a comer la comida austera. El amigo quería ayudar a Elena, pero no le dio dinero directamente porque entendía
que la ayuda, si carece de sutileza, a veces hiere sin querer el orgullo del receptor. Lo más bonito es que Elena en realidad sabía que la máquina de tarjetas no estaba rota. Ella lo entendía todo, pero seguía aceptando en silencio, porque detrás de esa obra de teatro torpe no había lástima, sino la bondad de querer conservarle un poco de dignidad en medio de los días de pobreza. 10 años después, cuando la persona que una vez la ayudó cayó al fondo de las dificultades, Elena regresó, pero tampoco usó dinero para dar limosna o pagar una deuda de gratitud. Elena le dio a su amigo una oportunidad para levantarse por sí mismo con su propia capacidad. Al igual que en el pasado, ese amigo la había ayudado sin hacerla sentir inferior. Eso es quizás lo más valioso de la bondad. Ayudar a una persona no para que te deba, sino para que algún día sea lo suficientemente fuerte y continúe ayudando a otra persona. Por eso la historia no se detuvo en que Elena devolviera el favor. Cuando la vida se estabilizó, los tres crearon juntos el Fondo Comida Caliente, continuando ayudando en silencio a los estudiantes necesitados a tener comidas completas manteniendo intacto su orgullo. La vida puede tardar 10 años, 20 años en devolvernos una buena acción. También hay buenas acciones que, en toda la vida, no reciben ninguna palabra de agradecimiento. Pero no por eso dejéis de ser amables, porque una comida que das hoy puede valer solo unos pocos euros para ti, pero, para una persona que está en el extremo de la dificultad, puede convertirse en un recuerdo cálido que le ayude a creer que en esta vida nunca ha sido abandonada sola. La verdadera bondad no necesita que los demás la recuerden para ser recompensada, solo necesita que quien la recibe algún día también sepa tender la mano a una persona que está pasando dificultades. Así es como esa bondad sigue viviendo.